Saludos desde los estudios centrales de Más 569 Medios. Soy Jorge Garretón. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Más 569, el podcast. ¿Por dónde partir? Sin duda, la noticia más importante y de real significancia para el futuro del país es el fascismo desatado de Evelyn Matthey. Justificar lo injustificable. Por un lado, ella busca congraciarse con el voto de derecha duro o de la extrema derecha chilena. Todos conocemos a ese votante. Es un familiar, un tío, tía, primo, prima. Ese 43% que votó por el dictador Pinochet durante el plebiscito no ha variado. Sigue siendo importante esa estadística. De ese 43%, ¿será un 20 o un 30% de la derecha fascistoide chilena? No lo sé. Y no hay estadísticas que lo demuestren. Esa derecha que no dudaría en matar, aniquilar a todos aquellos que tenemos idearios democráticos. Evelyn Matthey, por mucho que desee desmarcarse del pasado pinochetista, no puede. Evelyn Matthey es de esa derecha dura fascista. No lo digo yo, lo dice ella, incluso sabiendo que en Chile se violaron a los derechos humanos. Y en conversación esta semana en Radio Agricultura con Checho Irane, quien también es otro apologista del golpe militar. Mucha gente de tu sector, de alguna forma, no le ha gustado tu alejamiento total del tema del gobierno militar. Es que yo no me he alejado totalmente, si yo siento... Porque te quiero explicar lo siguiente, o sea, ¿qué alternativa? Es como pensar hoy día en Venezuela. ¿Qué alternativa hay para sacar a Maduro? Exacto. Un golpe de Estado es la única alternativa, ¿no es cierto? Y fuimos mucho, incluso tú, porque lo conversamos en nuestra que era necesario. Aplaudimos el golpe militar. O sea, si no íbamos derechito a Cuba. No íbamos derechito a Cuba. Y mira Cuba como si ahora... A la dictadura del proletariado. Claro. Entonces, muchos apoyamos el golpe militar porque veíamos que no había otra alternativa. Y al igual que tú, muchos también criticamos el exceso en las violaciones a los derechos humanos, porque no todos son violaciones a los derechos humanos. No. Hubo mucha guerrilla, hubo mucha guerra sucia, donde gente que murió combatiendo, defendiendo su idea, y claro, hay algunos casos que son impresentables y uno no puede estar de acuerdo con eso. ¿Eh? Mira, pero te hago esta pregunta para que la gente que te sigue de derecha o de la oposición entienda bien cuál es tu posición. Mi posición es que no había otra. Que nos íbamos derechito a Cuba. Y bueno, o sea, tú apoyaste el golpe, pero no la dictadura. No, yo lo que quiero señalar es que probablemente a principio, 73, 74, era bien inevitable que hubiese muertos. Era bien inevitable. Estoy diciendo, estamos a punto de una guerra civil. Estamos en una guerra civil. Pero ya cuando el 78 y el 82 y siguen ocurriendo, ahí ya no. Ahí ya no, porque había un control del territorio. ¿Te fijas? Entonces ahí yo siento que hubo gente que le hizo mucho daño, loquitos que se hicieron cargo y que nadie los frenó a tiempo. Y te quiero señalar que cuando mi padre asume, él viajó a todas las unidades de la Fuerza Aérea y se reunió con todo el mundo y les dijo, de Arica a Punta Arenas, y les dijo, miren, si alguien aquí comete un acto de violación de derechos humanos, no crean que los voy a proteger, al contrario, yo los voy a llevar a la justicia. Y durante la época que él estuvo a cargo, no hubo un solo caso de violación de derechos humanos, ni uno cometido por la Fuerza Aérea. Sí. Entonces, por eso que yo te digo... Ahora, una pregunta ya ahora, de la parte económica, era increíble lo que se estaba haciendo. La gran transformación que tuvo este país fue ahí. Sí. El hecho de que Chile... haya sido líder de Sudamérica, de Latinoamérica durante tanto tiempo, era impensado porque veníamos de un grado de pobreza y de un grado de subdesarrollo. No hay nada que decir, señor juez, señora jueza. Lo que dijo Evelyn Matthey en Radio Agricultura. En entrevista con Checho Irane,
este otro apologista del golpe de Estado de 1973 y de la masacre de compatriotas. La máquina del tiempo, es decir, Internet, tiene memoria y todo lo que se ha producido mediáticamente lo podemos encontrar en la www. Evelyn Matei en 1999 fue entrevistada por un canal europeo sobre el tema del arresto en Gran Bretaña, en Londres para ser preciso, del dictador Augusto Pinochet. Esto es lo que decía Matei en 1999 a este canal europeo. I think the first years it was inevitable. I don't say that they must be accepted. I think that is for each individual to see in his or her own heart and say whether you accept it or not. I'm just saying it was absolutely inevitable. And do you accept it? Yes, I do. Yes, I do. ¿Traduzco? No sé si es necesario, pero es lo mismo que dijo esta semana pasada en Agricultura. Pero acá va en gran medida lo que dijo Matei 25 años atrás. Y traduzco así brevemente, o mejor dicho, parafraseo. Ella dice que el golpe de Estado era inevitable. Ella dice que las violaciones a los derechos humanos eran inevitables, que los muertos era inevitable, que todo era inevitable y que debía ocurrir el golpe de Estado, que era la única forma de detener lo que ella llamaba el camino hacia la dictadura del proletariado. Y además agregaba que había una guerra civil. Ahora recordemos cuando el dictador Pinochet estuvo arrestado en Londres, en Inglaterra, en 1999. Evelyn Matei tenía esto que decir a los medios en contra del Reino Unido y de España. Repudio activo a Inglaterra y a España. No se van a atrever ni siquiera a salir de las calles, porque donde vean le vamos a plantar un huevo o un tomate. ¿Qué van a hacer? Porque la idea es hacerle la vida imposible acá. A los productos españoles, a los productos ingleses, a las industrias españolas, a las industrias inglesas y también a la gente de las embajadas que está aquí en Chile. ¡Silencio! Queremos instalarnos en la vereda del frente de la embajada, tal como en Inglaterra los demonstrantes están en la vereda del frente de la clínica. A ver si nos dejan pasar. Por mucho que Matei busque cambiar la realidad, la máquina del tiempo, esa que es la Internet, la www, nos trae a su padre, el general del aire, Fernando Matei. Yo lamento profundamente, me siento avergonzado de que nosotros, siendo gobierno militar y siendo yo una parte importante del gobierno militar, se haya ahí violado derechos humanos. Yo no puedo decir que no sabía, yo por supuesto que sí sabía, pero tampoco tenía la capacidad de arreglar eso. Así es. Hubo violaciones a los derechos humanos. Fernando Matei lo reconoce, lo admite, pero él no es un apologista. Él fue activo participante de lo mismo. Hubo violaciones a los derechos humanos, pero a pesar de todo, en vez de pedir disculpas, expresar arrepentimiento, explica que fue sacada de contexto. Esto dijo Evelyn Matei al tratar de explicar su entrevista con Checho Irane en Radio Agricultura. Todos los sectores políticos fueron responsables del quiebre de la democracia. Entre ellos, la izquierda, que debilitó las instituciones y el Estado de Derecho, con la intención de llevar a Chile a un gobierno totalitario, un proyecto que la mayoría de los ciudadanos rechazaba. El golpe fue lamentablemente el resultado de un fracaso colectivo. La incapacidad de la política para encontrar una vía democrática de solución a los desacuerdos. Hoy la izquierda, que hace gobierno con el Partido Comunista, que justifica lo que ocurre en Venezuela, Nicaragua, Cuba y Corea del Norte, distorsiona groseramente lo que he dicho. Se los digo fuerte y claro. Nunca he justificado ni justificaré
las violaciones a los derechos humanos. Mi compromiso ha sido siempre con el diálogo y la democracia. Nada que agregar. No hay remordimiento, no pide perdón, nada, de nada, de nada. Es decir, la culpa es de los demás. Es de la izquierda, es de los comunistas, es de la gente que piensa no como ella, es de la gente que piensa que de alguna forma pensamos que los derechos humanos son fundamentales en una sociedad democrática, que la democracia es fundamental y dentro de un elemento de un pilar fundamental son los derechos humanos. De más está decir quién es Evelyn Matthei. Ella, junto con los hermanos Kast y Kaiser, son apologistas del fascismo, de la dictadura militar, del asesinato, tortura, exilio, desapariciones. Estos tres compatriotas se han beneficiado de la vida en democracia. Es gracias a la democracia que tienen espacio público para darse a conocer, para dar a conocer su visión autoritaria, fascistoide del mundo. Incluso el terraplanismo y hablar en contra de las vacunas como lo hace Kaiser. Matthei es la versión mujer de Kast y de Kaiser. Matthei es fascista, no es demócrata. Usa las instituciones democráticas para hacerse valer, para sacar adelante su ideario, su proyecto político. Matthei es fascista, no es demócrata. Sebastián Piñera era demócrata. Además, está recordar las imbecilidades expresadas por Matthei. Recordemos también esta visita que hizo al Estadio Nacional sobre la carencia de cámaras, que según ella no hay ninguna. Fuimos con el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, fuimos a ver el Estadio Nacional. Ni una sola cámara, ni una. Hay cualquier cantidad de infraestructura alta, baja, que podrían tener reconocimiento facial, que podrían mirar de lejos si viene una andanada, todo. No hay nada. Bueno, además está por recordar que hay 322 cámaras y fue el mismo Ministerio del Deporte que envió las tomas de Matthei con el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, a los medios para contrarrestar o rebatir los dichos de Matthei de que no había ninguna cámara en todo el entorno del Estadio Nacional, que fue, de alguna forma, utilizado en los Panamericanos, fue completamente reconstruido. Pero para Matthei esto en su mente no ocurrió. El Estadio Nacional no tiene cámaras, a pesar que fueron instaladas para los Panamericanos, 322 de ellas. Además, Matthei, de su propia decisión, manifiesta que hay que revisar el acuerdo Codelco-SQM para explotar litio en el salar de Atacama. Recordemos que el acuerdo firmado fue presentado en el Congreso y debatido, además de ser presentado a inversionistas institucionales y al Estado mismo. Es decir, ha sido vetado por todos los actores, pero no ella. Ella se arroga el ideario de que ella tiene que revisarlo, ella tiene que visarlo. El litio, el tema del golpe de Estado, los asesinatos, o por ejemplo, deportar venezolanos a Estados Unidos. Exactamente podría explorar, por ejemplo, con los venezolanos, a los que no lo reciben, si nosotros con plata chilena los pudiéramos mandar a Estados Unidos y con plata chilena Estados Unidos los mande, porque los están a Estados Unidos sí se lo reciben. ¿Ah? Hay que ponerse de acuerdo con Don Donald ahí. Bueno, hay que ponerse de acuerdo, pero... Es Evelyn Matthei hablando en el matinal de Megavisión, conversando con José Luis Repening. Claro, quiere mandar o quiere deportar a los venezolanos a Estados Unidos para que ellos sean enviados a El Salvador, quizás. ¿Qué se puede esperar de alguien que se considera superior a los demás? Pero ¿quién apoyó a Matthei? Esa es una interesante pregunta. Hubo obviamente discursos que de alguna u otra forma buscaron contrarrestar lo que ella dijo.
contrarrestar de que de alguna forma ella no dijo lo que dijo, que fue sacada de contexto. Pero ¿quién mejor que la diputada RN por la región interior de Valparaíso, el distrito 6, Camila Flores? Señala Evelyn Matei es refrendado por un número importante de chilenos que justifican el pronunciamiento militar del 11 de septiembre del año 73, lo que provocó principalmente que nuestro país no viviera en una dictadura del proletariado, como era lo que pretendía el gobierno de la época de la Unidad Popular de Salvador Allende instalar, una confrontación entre compatriotas, que es lo que ya estaba ocurriendo en esa época. Y Matei lo que hace es hablar de un hecho histórico que para muchos de nosotros, donde me incorporo, era necesario, era urgente. El pronunciamiento militar fue solicitado no por los militares quienes ejecutaron esta acción, sino que por cientos de miles de ciudadanos que le pedían a las Fuerzas Armadas que generen este pronunciamiento. Recordemos que esta acción fue incluso avalada por la democracia cristiana. Altos personeros de la época, como el expresidente Frei Montalva, en distintas entrevistas lo señaló, diciendo la importancia y la necesidad que tenía este pronunciamiento militar. Por lo tanto, lo que hace Evelyn Matei es simplemente hacerse cargo de un hecho histórico, de una situación que para muchos en nuestro país, en aquella época, en el año 73, pero hoy día, también en el año 2025, era necesario. Claro, Camila Flores, que además es otra fascistoide disfrazada de demócrata. Un par de detalles. Evelyn Matei, ella no es economista, como tampoco es ingeniera comercial. Ella ha usufructuado de algo que no es. Matei ha admitido que es licenciada en ciencias económicas. Pero en fin, ¿qué podemos esperar de una persona fascistoide y mitómana? Dos características. Bueno, ¿y qué dijo el mundo político al fascismo de Matei? Esta es la opinión del ahora senador socialista por Valparaíso y exdiputado Tomás de Rementería. Yo no entiendo por qué estamos tan sorprendidos con lo que dice Evelyn Matei. El papá de Evelyn Matei era miembro de la Junta de Gobierno. Era una persona que sentaba en la mesa con uno de los peores dictadores de la historia, como es Augusto Pinochet. Evelyn Matei tiene fotos abrazándolo, pidiendo soberanía, decía que no le sacaran la basura a la embajada inglesa cuando estaba preso Pinochet en Londres, decía que estaba secuestrado, no decía que estaba preso. Entonces yo no sé a quién le extraña que diga eso, que justifique las peores atrocidades si lo ha hecho toda su vida política. Y obviamente es una persona de derecha dura, no. Y lo que pasa es que ahora se va más suave porque el señor Kast dice que él está orgulloso porque Pinochet votaría por él. No quita que es una persona de derecha dura, entonces obviamente creo que, y además el desgaste natural de una persona que lleva ¿cuánto? 3 años, 4 años de candidata, que estuvo ahí aprovechando la Municipalidad de Providencia para armar su comando dentro de eso, incluido con el fiscal Guerra. Por su parte, Carolina Toá, la abanderada del PPD, a la presidencia expresó su horror. Lo considero de una violencia y de una brutalidad que jamás me esperé a estas alturas tener que escuchar. Nunca son inevitables, menos aún necesarias, los asesinatos, la prisión política, los campos de concentración, los secuestros. Y creo que en particular tener que escuchar a la señora Matei decir que en unas fechas determinadas que ella estableció sí eran inevitables. Bueno, la muerte de mi padre entró dentro de esas fechas que ella considera inevitables. Creo que ningún ser humano tiene autoridad y no hay humanidad en la tierra para que sea aceptable algo así, a señalar con el dedo cuando es inevitable la muerte de otro. No solo es un principio que no comparto, sino que quiero decir, en ninguna circunstancia jamás voy a considerar inevitables las atrocidades que se cometieron aquí bajo el régimen de Pinochet. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, quien también el fin de semana anterior fue nombrada candidata de su partido a la presidencia, dijo que lo expresado por Matei busca a ella justificar las violaciones a los derechos humanos. Son impresentables los dichos de Evelyn Matei acerca de las violaciones de los derechos humanos ocurridas en dictadura. Justificarlos en cualquier época es inaceptable para alguien que pretende presidir nuestro país. La verdad es que más de 2.000 muertos, 15 mujeres ejecutadas con embarazos, Carolina Wiff, entre otras,
La verdad es que resulta muy doloroso escuchar esto. ¿Qué clase de demócrata puede señalar o relativizar las violaciones a los derechos humanos? Es lamentable que la derecha, cuando se trata de las violaciones de los derechos humanos en Chile, calle o peor, lo justifique y sea cómplice. Parece que queda claro el tema Matei. Como periodista, nuestro objetivo es mostrar la realidad de forma justa y lo más precisa posible. Aquí no hay dudas. ¿Qué duda cabe que Matei es una apologista de la dictadura militar, que ella tiene rasgos autoritaristas filofascistoides? Estos son sus palabras que la definen. Nadie más. Ella misma se autodefine. Son sus palabras, sus dichos, sus creencias. Ella misma se define y nosotros, como sociedad, nos queda un camino que cerrarle las puertas para que no cumpla con su meta de construir a través de la elección democrática un gobierno autoritario como los que ya conocemos en Estados Unidos, Hungría, Turquía, Rusia. Hay muchos temas por los cuales discutir y debatir, como por ejemplo las acciones del gobierno sobre los aranceles de Trump, las acciones que Chile está tomando, o hablar sobre la formalización de la creación del corredor bioceánico que une los puertos de Iquique, Antofagasta, Mejillones con Santos en Brasil, pasando por Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil. Y este corredor bioceánico está en las fases finales de ser concretado. Hay temas de interés, pero el presente y futuro de Chile no puede estar en manos de una persona que justifica siempre o ha justificado siempre la violación a los derechos humanos en nuestro país. Debemos, en honor a la verdad, dejar bien claro que no es aceptable que Chile sea gobernado por alguien como Evelyn Matei. Eso es todo en esta edición de Más 569, el podcast. La música es cortesía de Edgardo Moreno. La música escuchada lleva el nombre de Electric Guitar del álbum A Sprinkle of Africa. En la introducción y cierre de este programa, el tema de los intermedios se llama Captivus del álbum Taking Stock. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Más detalles te los entrego en las notas de este podcast. Gracias por escuchar. Comparte este podcast, suscríbete y síguenos. Dale like en nuestras plataformas para ir creciendo como medio, como comunidad, entregando información con análisis periodístico de más de 30 años de prensa acuñado en Canadá y medios públicos de habla inglesa. Esto ha sido Más 569, el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla Jorge Garretón. Hasta la próxima edición.